de 4 años que ya está más que harto de los juguetes normales. Un niño que no quiere otra cosa que un kart, un motor rugiendo, la velocidad corriendo por sus venas. Ese niño no es un niño cualquiera. Ese niño es Max Verstappen. Y no, esto no es la típica historia de un niño prodigio. Esto es la historia de alguien que nació con el volante en las manos y el destino pegado al asiento. Alguien para quien la velocidad no era un juego, sino una necesidad vital y una forma de respirar. Desde el primer momento, Max no se anduvo con medias tintas. No había espacio para la duda ni la indecisión, porque Max no llegó a la Fórmula 1 por casualidad ni por suerte. Llegó porque su ADN estaba hecho de motor, de curvas y de lucha. Creció en un ambiente único, una atmósfera donde el rugido del motor era la música de cuna y la exigencia era ley. Su padre, Jos Verstappen, no era cualquier padre que animaba desde la grada con una sonrisa. No. Jos había sido piloto de Fórmula 1, sí, pero también sabía lo que era pelear contra el límite, vivir al borde de la navaja y salir siempre con la cabeza en alto. Jos no quería criar a un niño piloto, quería formar un guerrero, un tipo con el corazón de acero y los reflejos de un felino. Por eso el entrenamiento de Max no fue solo cuestión de horas en el karting, fue una prueba constante de carácter y resistencia. Si piensas que yo le decía a Max, tú puedes campeón, olvídalo. Jos tenía una filosofía dura, casi fría. No hay lugar para errores, porque si fallas, el mundo no va a esperarte. Y para hacer más evidente este mensaje, una vez tras una carrera en la que Max cometió un error, Jos lo dejó solo en una gasolinera, sin palabras, sin consuelos, para que el niño entendiera de una vez por todas que en la pista no hay espacio para la debilidad, ni para las excusas. Esa experiencia no fue fácil, claro. Para Max fue un golpe duro, casi una sentencia, pero también fue la primera gran lección, una lección brutal que marcaría toda su carrera. La competencia es despiadada, no perdona, no espera, y si quieres ser el mejor, tenías que ser más fuerte, más rápido y más frío que los demás. Y así fue como desde muy pequeño Max dejó claro que no tenía rivales, no porque los otros fueran malos, sino porque él era otra cosa. Tenía algo que no se aprende en los libros ni en las escuelas de pilotos. Tenía una mezcla letal de valentía, instinto y una confianza que a veces parecía temeraria, casi suicida. En los primeros años de karting no solo ganaba, los aplastaba. Imagina un niño pequeño que no solo corre, sino que destroza récords como si fueran cosas sencillas, manejando con la precisión de un adulto y el corazón de un león que nunca se rinde. La gente en Europa empezó a hablar y no en susurros. Este chico va a romperla, es diferente. Y no era una exageración, era verdad. Pero claro, dar el salto a la Fórmula 1 no fue cosa de un día, ni de un año, fue un terremoto. Porque Max, cuando la mayoría apenas empieza a preocuparse por sacarse el carnet de conducir, ya estaba firmando contratos y preparándose para subir a uno de los coches más potentes y difíciles de controlar del planeta. Y no solo eso, a los 17 años y 166 días hizo su debut en un gran premio, un récord que es imposible de conseguir ya, porque la superlicencia está prohibida para los menores de edad. Su primer año en la Fórmula 1 fue una montaña rusa, no solo por su velocidad y talento, sino porque su estilo era explosivo, arriesgado y para muchos, peligroso. Algunos lo llamaban loco, kamikaze, un piloto que iba demasiado rápido y ponía en riesgo a todos. Otros, sin embargo, veían el prodigio, al talento puro que solo aparece una vez cada generación. Pero la verdadera explosión de su carrera llegó en 2016. Imagina la presión. Después de solo 4 carreras en Toro Rosso, Red Bull lo llama para subir al equipo principal, para reemplazar a un piloto mucho más experimentado. Para cualquiera, eso sería un salto al vacío con vértigo. Para Max, era la oportunidad de su vida y no le iba a dejar escapar. En su primera carrera con Red Bull, en España, hizo algo que nadie esperaba. Ganó. No fue cuestión de suerte ni casualidad. Fue una exhibición brutal de talento y temple. Dominó la carrera, mantuvo a raya veteranos como Räikkönen y Vettel y se convirtió en el ganador más joven de la historia de la Fórmula 1. Con solo 18 años, ya estaba en la cima. Esa victoria fue un grito a todo el mundo. Aquí estoy y no pienso irme. Pero como toda gran historia, el camino no fue de rosas. La fama de piloto agresivo le trajo críticas, sanciones, accidentes y enemigos.
No siempre fue el buen chico de la parrilla, pero esas caídas, esas polémicas, fueron el crisol en el que se forjó un campeón de verdad. Los años siguientes fueron una carrera de aprendizaje constante, no solo de técnica, sino de paciencia, de estrategia y de madurez. Porque en la Fórmula 1 no basta con ser rápido, hay que ser inteligente. Y Max lo entendió carrera tras carrera, paso a paso, hasta que en 2021 explotó el duelo más épico que la Fórmula 1 ha visto en décadas: Max Verstappen contra Lewis Hamilton. La rivalidad con Hamilton fue una batalla brutal, personal y eléctrica. No era solo un duelo de pilotos, era una guerra generacional, un choque de estilos y filosofías. Hamilton con su experiencia, calma y control, mientras que Max con su fuego interior, urgencia y determinación desbordante. Se chocaron literalmente en Silverstone, se empujaron psicológicamente en cada gran premio, y la tensión era tan alta que todo el planeta estaba pegado a la pantalla. Y entonces llegó Abu Dhabi, la carrera final de la temporada, el clímax perfecto para una película de Hollywood. Hamilton lideraba, parecía tener todo controlado, estaba a unos segundos de coronarse campeón otra vez. Pero una jugada inesperada de la dirección de carrera cambió todo. Un safety car en las últimas vueltas abrió la puerta para que Max aprovechara esa oportunidad como un cazador. No dudó ni un segundo, y lo pasó en la última vuelta. Y después de pasar la última curva, se coronó como campeón del mundo. No era solo un título, era la coronación de una nueva era y el nacimiento de un rey. Pero si crees que eso fue el final, estás muy equivocado. Lo más impresionante de Max no es solo la cantidad de títulos o victorias, es ese hambre insaciable que tiene. A diferencia de muchos otros que tras ganar se relajan, Max sigue igual de obsesionado. Pasa horas en el simulador, afinando cada detalle, pero no solo eso, tiene su propio equipo de eSports y compite con la misma intensidad como si cada carrera virtual fuera una final de verdad. Esa competitividad pura, esa obsesión por la perfección, es lo que le mantiene en la cima. Después del éxtasis de 2021, muchos esperaban una caída, el típico bajón del campeón, pero Max no era un campeón más, era un animal herido que había probado sangre y quería más. En 2022, con un reglamento completamente nuevo, Red Bull tenía un reto: adaptarse antes que nadie. Y aunque la temporada comenzó con algunos abandonos por problemas mecánicos, lo que siguió fue una masacre deportiva. Max se convirtió en una máquina de ganar, no solo por tener un coche competitivo, sino porque nadie sabía exprimirlo como él. A mitad de temporada ya era evidente, el título estaba sentenciado, y lo ganó con tal ventaja que no dejó espacio para la duda. 2023, un año que rompió récord. Pero lo más importante no fueron solo los números, fue su transformación. Aquel joven temerario se convirtió en una tormenta controlada. Su lectura de carrera era quirúrgica, sus adelantamientos calculados al milímetro. Max no solo iba más rápido, iba mejor. Y entonces llegó 2023, el año que Verstappen dejó de ser solo un campeón y se convirtió en una leyenda viva. Ese año se dominó como pocas veces se ha visto. 10 victorias consecutivas, récord de puntos, de vueltas lideradas, de superioridad pura. El campeonato se volvió aburrido para algunos, para otros era como ver arte. Una especie de Schumacher moderno, pero más agresivo, más salvaje y más visceral. En el paddock ya no se discutía si era bueno, se discutía si era el mejor que jamás se había visto. ¿Y sabes lo que hacía más impresionante esto? Que mientras tanto Max seguía siendo el mismo, nada de postureo, nada de frases vacías, solo carreras, simulador, eSports y su pequeño círculo de confianza. Mientras otros buscaban reflectores, él buscaba rendimiento. Mientras otros daban entrevistas, él daba vueltas rápidas. En 2024 todo el mundo esperaba lo mismo, dominio absoluto, pero la historia decidió darle un nuevo giro. Red Bull empezó fuerte, sí, pero McLaren, Ferrari y hasta Mercedes comenzaron a pisarle los talones. La presión volvió, y entonces se vio de qué estaba hecho Max realmente. En carreras como Imola, Austria y Spa, volvió a ganar con la sangre en el ojo, con el cuchillo entre los dientes, pero también se lo vio más cerebral, más calculador. Supo cuándo atacar, cuándo defender, cuándo ceder, para ganar a largo plazo. Era el Verstappen total. Ese año no fue un paseo, fue una defensa y una defensa digna de campeón eterno. En Brasil, ¿no? Peleó contra una parrilla joven, ambiciosa, con pilotos como Norris, Piastri, Leclerc y Russell, listos para arrebatarle el trono.
pero Max los mantuvo a todos a raya, como si les dijera, aún no es su tiempo, esto sigue siendo mío. Vive en Mónaco, sí, pero olvídate de la imagen cliché del piloto fiestero y glamurosos flashes. Max es un tipo que prefiere la privacidad, la concentración y alejarse del ruido para enfocarse en lo que realmente importa, el volante y la pista. Está con su pareja Kelly Piquet y fuera del circuito su vida es un misterio cuidado con celo. Ese constante entre la brutalidad que muestra en pista y la discreción que mantiene es parte de lo que le hace tan fascinante. Porque al final, Max Verstappen no es simplemente un piloto de Fórmula 1, es un fenómeno, un prodigio que desde niño solo supo una cosa, ser el mejor. Y eso, cuando lo ves en acción, lo sientes en cada adelantamiento audaz, en cada frenada perfecta, en cada victoria que levanta una ola de pasión y adrenalina en millones de fans. Max es el presente más intenso, eléctrico y apasionante que ha tenido la Fórmula 1 en décadas, pero también es el futuro, y si todavía no lo has visto en vivo, prepárate porque lo que está por venir es puro fuego, pura gasolina y adrenalina en estado puro. Si te ha gustado el vídeo recuerda darle like, suscribirte y activar la Elegante. campanita para no perderte más vídeos como este. Max Verstappen. Max Verstappen, campeón del mundo 4 veces, igual que casi Lewis Hamilton.